Encárgate tú misma. No teníamos otra opción. Esas fueron las únicas palabras que mi madre se molestó en dejarme después de abandonar todo lo que habíamos construido juntos durante 22 años. Me quedé allí, en el camino de entrada agrietado en Sacramento, California, mirando las cajas de cartón que contenían toda mi vida, observando a extraños asomarse por lo que solía ser la ventana de mi habitación. Mi nombre es Natalie Price y tengo 22 años. Acababa de terminar mi tercer año en la Universidad Northwestern estudiando ciberseguridad con el sueño de conseguir un puesto en una de las principales empresas tecnológicas de Silicon Valley. Los exámenes finales habían sido absolutamente brutales ese semestre, 3 noches sin dormir seguidas, sobreviviendo a base de bebidas energéticas y pura determinación. Pero el pensamiento de volver a casa, dormir en mi propia cama y ver a mis padres me había ayudado a superar esas últimas semanas. Incluso había comprado un pequeño regalo para mi mamá durante mi escala en Chicago. Una taza de cerámica con las palabras «La mejor mamá del mundo» pintadas en letras amarillas alegres. El viaje en autobús de Chicago a Sacramento había sido incómodo, pero estaba demasiado emocionada para dormir. No dejaba de imaginarme entrando por nuestra puerta principal, oliendo los famosos panqueques de fin de semana de mi papá y contándoles a mis padres sobre mis perspectivas de pasantía. El profesor Williams me había recomendado para un puesto de verano en Exora Labs, y no podía esperar para compartir la noticia. Cuando el taxi me dejó en el 1247 de la calle Oakwood ese martes por la mañana, todo se sintió mal de inmediato. El césped estaba completamente muerto, con parches marrones esparcidos por lo que solía ser el preciado jardín de flores de mi mamá. Las cortinas habían desaparecido de todas las ventanas, dejando la casa con un aspecto hueco y abandonado. Pero fue el audaz letrero de «Se vende» plantado donde solía estar nuestro buzón lo que hizo que mi estómago se hundiera hasta los pies. Me acerqué al porche lentamente, mi bolsa de lona sintiéndose más pesada con cada paso. Fue entonces cuando los vi. Cajas de cartón apiladas descuidadamente junto a los escalones delanteros, etiquetadas con cinta adhesiva en la letra de mi mamá. Habitación de Natalie. Libros de Natalie. Ropa de Natalie. Bolsas de basura repletas de lo que parecían ser mis viejos libros de texto y abrigos de invierno estaban metidos entre las cajas como un pensamiento posterior. Un trozo de papel de cuaderno estaba pegado a la puerta principal, ondeando ligeramente en la brisa matutina. Lo arranqué con manos temblorosas y leí el mensaje que cambiaría todo. Encárgate tú misma. No teníamos otra opción, mamá. Sin aviso, sin llamada telefónica, sin explicación. Solo esas palabras frías y desdeñosas, y toda mi infancia esparcida por el camino de entrada como basura no deseada. Busqué a tientas mi teléfono y marqué el número de mi madre. Mis manos temblaban tanto que apenas podía presionar los botones. La ominosa sensación que había estado creciendo en mi pecho estaba a punto de estallar en algo mucho peor. Mi mamá contestó al tercer timbrazo. Su voz llevaba ese tono familiar de irritación que reservaba para los vendedores telefónicos e interrupciones inesperadas. ¿Qué es, Natalie? Estoy ocupada. ¿Qué es? Repetí, mi voz quebrándose. Mamá, estoy parada frente a nuestra casa y hay un letrero de «Se vendió» en el jardín. Todas mis cosas están en cajas en el camino de entrada. ¿Qué pasó? Oh, eso. Suspiró profundamente, como si mi angustia no fuera más que una pequeña molestia. Tuvimos que vender rápidamente. El mercado estaba bueno, y obtuvimos una oferta que no podíamos rechazar. Estamos comenzando de nuevo en Florida. ¿Florida? ¿Cuándo? ¿Por qué no me lo dijiste? Las preguntas salían de mí, cada una más desesperada que la anterior. Ya eres una adulta, Natalie. Te las arreglarás. No podíamos esperar por tu horario. Sus palabras me golpearon como golpes físicos. Tu prima Patricia nos encontró un gran lugar en Tampa. El clima es mejor para la artritis de tu padre. Presioné mi mano libre contra mi frente, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. Pero, ¿qué hay de mi habitación? ¿Mis cosas? ¿Dónde se supone que debo ir? Tienes 22 años. Deberías ser independiente para ahora de todos modos.
La mayoría de los niños de tu edad ya viven por su cuenta. El tono de crueldad casual en su voz hizo que mi pecho se apretara. Te hicimos un favor. ¿En serio? Ahora te ves obligada a crecer. Un favor. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Vendieron mi casa de la infancia sin decírmelo y dejaron mis pertenencias en la calle como basura? ¿Cómo es eso un favor? No seas tan dramática. Todo está en cajas. Nada está dañado. Hizo una pausa y pude escuchar la voz de mi padre de fondo, aunque no podía distinguir las palabras. Mira, tenemos que irnos. Vamos a reunirnos con un agente inmobiliario sobre nuestro nuevo lugar. Eres inteligente. Encontrarás una solución. La línea se cortó. Miré la pantalla de mi teléfono con incredulidad, viendo mi reflejo en la superficie negra. Pálida, impactada, abandonada. 22 años de cenas familiares, fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad y cuentos antes de dormir reducidos a te las arreglarás. Intenté llamar a mi papá, pero fue directamente al buzón de voz. Su saludo alegre grabado años atrás parecía una cruel broma. Has llegado a James Price. Deja un mensaje y me pondré en contacto contigo. Pero sabía que no lo haría. Ninguno de los dos lo haría. Los vecinos comenzaron a asomarse por sus ventanas, probablemente preguntándose por qué una universitaria estaba sentada en cajas frente a una casa vendida. Incluso la señora Henderson de al lado salió a su porche, protegiéndose los ojos con la mano mientras intentaba ver mejor. La humillación me quemaba como ácido. Agarré la caja más pesada y la arrastré hacia la acera, mi visión nublándose con lágrimas que me negué a dejar caer. Cualesquiera que fueran las señales de advertencia que me había perdido, cualesquiera que fueran los problemas financieros que me habían ocultado, nada de eso importaba ahora. Habían tomado su decisión, y esa decisión no me incluía. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de llamadas telefónicas y planeación desesperada. Llamé primero a mi compañera de cuarto, Jessica, pero ella estaba pasando el verano en Seattle con su novio. Luego intenté con mis amigos del grupo de estudio, pero la mayoría ya se habían ido a pasantías o habían vuelto a casa con sus propias familias. El aislamiento me golpeó más fuerte que el abandono. Había estado tan enfocada en la escuela que nunca había construido una red de apoyo real en Sacramento. Finalmente, contacté a Maya Patel, una chica de mi dormitorio de primer año que había abandonado la universidad en el tercer año para iniciar su propio negocio de diseño web. Natalie, Dios mío, ¿qué pasa? Suenas terrible. A través de lágrimas que ya no podía controlar, le expliqué la situación. Maya escuchó sin interrumpir, haciendo pequeños sonidos de simpatía e indignación en los momentos adecuados. Cuando terminé, estuvo en silencio por un largo momento. Empaca lo que puedas llevar y ven, dijo finalmente. Tengo un sofá y mi compañera de cuarto está fuera de la ciudad por 2 semanas. Podemos resolver el resto después. Ese simple acto de bondad abrió algo en mi pecho. Había estado manteniéndome unida a través de la terquedad pura. Pero la oferta de Maya me recordó que no todos me abandonarían cuando las cosas se pusieran difíciles. Pasé el resto de la tarde clasificando mi vida dispersa, decidiendo qué podía llevar y qué tendría que dejar atrás. Álbumes de fotos de la escuela primaria, anuales que nunca había mirado, animales de peluche que ahora parecían ridículos. Todo fue a la pila de cosas que dejaría atrás. Me quedé con mi computadora portátil, mis libros de texto, suficiente ropa para 2 semanas y una pequeña caja de joyería de madera que mi abuela me había dado antes de morir. Lo más difícil fue dejar los muebles de mi habitación de la infancia en la acera. El escritorio donde había hecho la tarea todas las noches durante la secundaria. La estantería que mi papá había construido cuando tenía 12 años. El espejo donde practicaba las respuestas para las entrevistas universitarias. Todo abandonado como si nunca hubiera significado nada. Mientras cargaba mis pertenencias rescatadas en el auto de Maya esa tarde, tomé una decisión que definiría los siguientes 2 años de mi vida. Saqué mi teléfono y bloqueé sistemáticamente cada número conectado a mis padres, el celular de mi mamá, el teléfono del trabajo de mi papá, incluso el de mi tía Carol,
quien podría intentar ser mediadora. Luego eliminé su información de contacto por completo, sin dejar rastro de las personas que me habían criado durante 22 años, solo para desecharme como una responsabilidad no deseada. ¿Estás segura de esto?, preguntó Maya, observándome eliminar el último número. Ellos tomaron su decisión, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Ahora yo tomo la mía. Pero incluso mientras decía las palabras, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que esto no era realmente el final. Algo en la forma en que mi mamá me había descartado tan casualmente, como si fuera un problema que finalmente había resuelto, me decía que esta historia no había terminado. Las personas que abandonan sus responsabilidades suelen volver arrastrándose cuando necesitan algo. Y cuando llegara ese día, estaría preparada para ellos. Vivir con Maya se suponía que sería temporal, pero lo temporal se extendió a 3 meses mientras me apresuraba a reconstruir mi vida desde cero. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería local mientras terminaba mis cursos de verano en línea. Dormía en el sofá de Maya y trataba de fingir que despertar sin hogar no había descarrilado por completo mi futuro cuidadosamente planeado. Lo peor no era la incomodidad física ni siquiera la tensión financiera. Era la constante pregunta del por qué. ¿Qué clase de padres venden su casa y se mudan al otro lado del país sin decírselo a su hija? ¿Qué clase de emergencia te obliga a abandonar a tu hija con nada más que una nota adhesiva y algunas cajas de cartón? Me sumergí en el trabajo y la escuela con una intensidad que preocupaba a Maya. «Te vas a quemar», me advirtió una tarde, encontrándome encorvada sobre mi computadora portátil a las 2 de la mañana trabajando tanto en un proyecto de ciberseguridad como en una presentación para el programa de capacitación del gerente de la cafetería. «No puedo permitirme quemarme», respondí sin levantar la vista. «Perdí todo una vez. No voy a permitir que eso vuelva a suceder». Maya se sentó a mi lado en el sofá, su expresión seria. ¿Has considerado que tal vez tenían una buena razón? Quiero decir, no estoy defendiéndolos, pero los padres generalmente no simplemente... La palabra salió más dura de lo que pretendía. No hay una buena razón para lo que hicieron. Si realmente estaban en problemas, podrían haber llamado. Podrían haber explicado. Podrían haberme dado más de 12 horas de aviso para resolver toda mi vida. Pero las palabras de Maya se quedaron conmigo de todos modos. Durante las siguientes semanas, me encontré investigando a mis padres en línea durante mis descansos en el trabajo. James y Patricia Price no tenían presencia en redes sociales, ningún registro público en Florida que pudiera encontrar. Ningún rastro de su nueva vida que me diera alguna respuesta. Fue mi compañero de trabajo de la cafetería, Brandon, quien accidentalmente proporcionó la primera pista. Estaba desplazándose por Facebook durante nuestro descanso para almorzar cuando me miró con una expresión confundida. «Oye, ¿no dijiste que tus padres se mudaron a Florida?» «Sí». «¿Por qué?» Giró su teléfono hacia mí, mostrando una foto grupal de algo llamado Reunión de la Junta Comunitaria de Sacramento, 15 de mayo. En la fila de atrás, apenas visible pero inconfundiblemente mi padre, estaba James Price. La foto estaba fechada 3 días antes de que llegara a casa y encontrara el letrero de «Se vendió». Mi mano comenzó a temblar. «Eso es imposible». Me dijeron que ya se habían mudado. Brandon hizo zoom en la imagen. «Eso definitivamente es tu papá, ¿verdad? Las mismas gafas. La misma entrada de pelo que me mostraste en esas fotos». Miré la foto hasta que me ardieron los ojos. Mi padre había estado en Sacramento 3 días antes de que yo llegara a casa. 3 días antes de que encontrara mi vida en cajas, lo que significaba que no se habían visto obligados a vender rápidamente. Lo habían planeado. Habían estado en reuniones comunitarias, probablemente habían discutido su mudanza con los vecinos, tal vez incluso habían celebrado su ingenioso escape de la responsabilidad parental. «Necesito hacer una llamada», le dije a Brandon, agarrando mi bolso y dirigiéndome al callejón detrás de la cafetería. Desbloqueé el número de mi madre y marqué, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Contestó al segundo timbrazo, su voz cautelosa pero no sorprendida. «Natalie, ¿está todo bien?»
Mentiste. Las palabras salieron frías y planas. Todavía estabas en Sacramento cuando llegué a casa. Papá estaba en una reunión comunitaria 3 días antes de que me abandonaras. El silencio se extendió entre nosotras durante varios latidos. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda pretensión de preocupación. Bueno, ¿qué diferencia hace? El resultado es el mismo. La diferencia es que tuvieron tiempo para planear, tiempo para llamarme, tiempo para organizar algo mejor que dejarme sin hogar con una nota adhesiva. Mi voz se elevaba, pero no me importaba. Ustedes eligieron hacerlo de esta manera. Querían abandonarme sin tener que lidiar con mi reacción. Por el amor de Dios, Natalie. Estás siendo ridícula. Sabíamos que encontrarías una solución. Siempre fuiste ingeniosa. Su tono desdeñoso hizo que mi sangre hirviera. Además, está funcionando bien, ¿no? Ahora eres independiente, justo como siempre quisimos que fueras. ¿Independiente? Me reí, pero no había humor en ello. ¿Crees que hacer que tu hija quede sin hogar es una buena crianza? No te hicimos quedar sin hogar. Te dimos la oportunidad de pararte en tus propios pies en lugar de volver corriendo con mamá y papá cada vez que las cosas se ponen difíciles. Su voz llevaba ese tono condescendiente familiar que recordaba de las discusiones de la infancia. Deberías estar agradeciéndonos. ¿Agradeciéndoles? La rabia que había estado creciendo durante meses finalmente encontró su voz. ¿Por qué? ¿Por enseñarme que las personas que se supone que me aman más me abandonarán sin previo aviso? ¿Por mostrarme que la familia no significa nada cuando se vuelve inconveniente? Estás siendo dramática. Te criamos durante 22 años. Pagamos tu educación, te dimos un techo sobre tu cabeza, te alimentamos y vestimos. No te debíamos nada después de eso. Cada palabra se sentía como una bofetada en mi rostro. La mayoría de los niños se mudan a los 18 años. Te dimos 4 años extra. No me dieron nada. Me lo quitaron todo. Estaba llorando ahora. Lágrimas calientes de furia y dolor corrían por mis mejillas. Los amaba. Confiaba en ustedes. Llegué a casa emocionada de verlos y me tiraron como basura. Bueno, tal vez esto te enseñe a no ser tan dependiente de otras personas. Su voz se estaba volviendo más aguda, más irritada. El mundo no te debe nada, Natalie. Cuanto antes lo aprendas, mejor estarás. El tono de crueldad casual en su voz rompió algo dentro de mí. Tienes razón, dije en voz baja. El mundo no me debe nada, y ustedes tampoco, lo que significa que no les debo nada tampoco. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que he terminado con ustedes, con papá, con fingir que somos una familia. ¿Quieren que sea independiente? Felicidades. Han creado a alguien que no los necesita en absoluto. Tomé una respiración temblorosa. No me llamen de nuevo. No me envíen mensajes de texto. No envíen tarjetas de Navidad o mensajes de cumpleaños o viajes de culpa a través de parientes. Querían que saliera de sus vidas. Lo han conseguido. Ahora estás siendo infantil. Colgué y bloqueé el número de inmediato. Luego bloqueé el número de mi padre, el de mi tía Carol y el de cualquier otra persona que pudiera intentar hacerme sentir culpable para reconciliarme. Eliminé los mensajes de voz que había guardado de tiempos más felices, removí las fotos familiares de mis redes sociales y sistemáticamente borré cada rastro digital de las personas que me habían criado. Maya me encontró en el callejón 20 minutos después, todavía llorando y temblando de adrenalina. ¿Qué pasó? Te vi salir corriendo aquí como si el edificio estuviera en llamas. Le conté sobre la foto, sobre la llamada telefónica, sobre la casual admisión de que mi abandono había sido completamente planeado y calculado. Maya escuchó con una indignación creciente, sus ojos oscuros brillando con ira en mi nombre. Son sociópatas, dijo con firmeza. Los padres normales no hacen eso. Los padres normales no planean abandonar a sus hijos y luego actúan como si fuera un favor. Sigo pensando que debo haber hecho algo mal, haber sido una mala hija de alguna manera.
Las palabras se sintieron como vidrio en mi garganta. Pero no puedo pensar en nada. Saqué buenas calificaciones. Me mantuve fuera de problemas. Los llamaba todas las semanas desde la escuela. Los amaba. Y es exactamente por eso que esto no es tu culpa. Maya me abrazó con fuerza. Fuiste una buena hija para unos malos padres. Algunas personas simplemente no deberían tener hijos. Mientras caminábamos de regreso a la cafetería, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La parte de mí que había estado esperando una reconciliación, la parte que había estado haciendo excusas por su comportamiento, finalmente murió. Me habían mostrado exactamente quiénes eran, y finalmente estaba lista para creerles. La revelación sobre el abandono calculado de mis padres despertó algo peligroso en mí, una determinación fría y enfocada que sorprendió incluso a Maya. En lugar de sumirme en la autocompasión, canalicé mi rabia en acción. Apliqué a cada beca, subvención y programa de estudio y trabajo que pude encontrar. Tomé turnos adicionales en la cafetería y comencé a hacer consultorías de ciberseguridad freelance para pequeñas empresas. Para agosto, había ahorrado suficiente dinero para conseguir mi propio apartamento estudio cerca del campus. Era diminuto, apenas más grande que un armario, pero era mío. Nadie podía venderlo debajo de mí o dejarme con nada más que una nota adhesiva de despedida. Maya me ayudó a mudar mis pocas pertenencias, todavía en su mayoría los mismos artículos que había rescatado de esas cajas de cartón meses antes. ¿Estás segura de que no quieres esperar y encontrar algo más grande?, preguntó, mirando el espacio reducido con escepticismo. Esto es perfecto, dije, colocando mi computadora portátil en el escritorio de segunda mano que había comprado por 50 pesos. Es exactamente lo que necesito. Lo que necesitaba era la autosuficiencia completa. Me sumergí de nuevo en mis estudios con un enfoque renovado, abordando mi trabajo de ciberseguridad como si mi vida dependiera de ello. Porque, de cierta manera, así era. Cada habilidad que aprendía, cada certificación que obtenía, cada conexión profesional que hacía era otra capa de armadura contra volver a ser vulnerable. El profesor Williams notó el cambio en mi trabajo de inmediato. Natalie, tu último proyecto sobre pruebas de penetración de redes es de nivel de posgrado, dijo después de clase un día. ¿Has considerado acelerar tu cronograma de grado? Lo había considerado de hecho. ¿Qué tan rápido podría terminar? Si tomas cursos de verano y sobrecargas tu horario, podrías graduarte un año completo antes. La carga de trabajo sería intensa, pero basado en tu desempeño reciente, se encogió de hombros, creo que podrías manejarlo. Esa noche, elaboré un plan académico agresivo que me tendría graduándome en diciembre en lugar de la primavera siguiente. Significaba tomar 6 cursos por semestre en lugar de 4, trabajar en pasantías durante cada descanso y básicamente eliminar cualquier vida social que pudiera haber construido. Pero también significaba ingresar al mercado laboral un año antes que mis compañeros, con un año menos de deuda y un año más de distancia de las personas que me habían abandonado. El plan estaba funcionando perfectamente hasta noviembre, cuando todo cambió de nuevo. Estaba en medio de una tarea particularmente desafiante de criptografía cuando mi teléfono vibró con una notificación que no había visto en meses. Una solicitud de mensaje en redes sociales de alguien llamado Patricia Price. Mi madre me había encontrado. Natalie, cariño, sé que estás enojada, pero necesitamos hablar. Por favor, llámame. Estamos en problemas y necesitamos tu ayuda. Eres la única que puede ayudarnos ahora. Miré el mensaje por un largo tiempo, mi corazón latiendo con fuerza. Una parte de mí quería eliminarlo de inmediato para mantener la pared que había construido alrededor de mí, pero una parte más grande estaba curiosa sobre qué tipo de problema podría llevar a mi madre a contactarme después de meses de silencio de radio. Capturé la pantalla del mensaje y lo envié a Maya con un solo signo de interrogación. Su respuesta llegó de inmediato. Oh, ni en tus sueños. Ni lo pienses. Pero lo estaba pensando, no porque quisiera ayudarlos. Ese barco había zarpado hace mucho tiempo. Lo estaba pensando porque, por primera vez desde que me abandonaron, tenía todo el poder. Necesitaban algo de mí,
algo que no podían obtener de ninguna otra parte. Y después de meses de ser la que quedó atrás, descartada y desestimada, la idea de ser necesaria se sentía embriagadora. Abrí mi computadora portátil y comencé a investigar qué tipo de problemas podrían tener dos jubilados de mediana edad en Florida. Fuera lo que fuera, tenía la sensación de que estaba a punto de descubrir que el cruel abandono de mis padres había sido motivado por algo más que solo un deseo de mi independencia. No respondí de inmediato al mensaje de mi madre. En cambio, pasé 3 días investigando a James y Patricia Price en Tampa, Florida, utilizando cada herramienta y técnica de ciberseguridad que había aprendido. Lo que encontré fue incluso peor de lo que había imaginado. Los registros públicos mostraban que habían comprado un condominio de lujo en una comunidad cerrada por $800,000, casi 3 veces lo que habían vendido nuestra casa en Sacramento. También habían comprado un Mercedes nuevo y habían hecho varios cruceros caros según las publicaciones en redes sociales de la cuenta de mi prima Patricia. Pero más interesantes fueron los desarrollos recientes. 3 meses antes, mi padre había sido arrestado por fraude de inversión. Al parecer, había estado dirigiendo un esquema Ponzi dirigido a jubilados ancianos en su comunidad, prometiendo rendimientos imposibles en inversiones en criptomonedas. El esquema había colapsado cuando demasiados inversores intentaron retirar su dinero al mismo tiempo. El mensaje desesperado de mi madre de repente tenía perfecto sentido. No estaban en problemas. Enfrentaban cargos federales y necesitaban a su hija, la experta en ciberseguridad, para ayudarlos a esconder su dinero robado o manipular evidencia o hacer cualquier cosa ilegal que pensaran que estaría dispuesta a hacer por la familia. Después de descubrir sus crímenes, sentí una fría satisfacción. Me habían abandonado para perseguir dinero fácil y un estilo de vida lujoso. Y ahora que todo se había derrumbado, esperaban que yo los rescatara. La pura audacia era asombrosa. Elaboré mi respuesta cuidadosamente. Lamento escuchar que tienen dificultades. Desafortunadamente, estoy muy ocupada con mis estudios y trabajo. Estoy segura de que encontrarán una solución. Siempre decían que necesitaba ser más independiente. Quizás es hora de que sigan su propio consejo. Presioné enviar y inmediatamente los bloqueé en esa plataforma también. En cuestión de horas, recibí solicitudes de amistad de mi padre, mi tía Carol y 2 personas que no reconocía y que probablemente eran amigos de la familia reclutados para contactarme. Los bloqueé a todos sin abrir sus mensajes. La semana siguiente trajo una inundación de intentos de contacto, números de teléfono desconocidos llamando a mi trabajo, correos electrónicos a mi cuenta universitaria, incluso una carta certificada reenviada desde mi antigua dirección. Ignoré todo, concentrándome en cambio en mis proyectos finales y solicitudes de empleo. Maya observó mi rechazo sistemático de sus súplicas con algo parecido a la admiración. ¿Realmente no vas a ayudarlos en absoluto? ¿Ayudarlos a qué? ¿A esconder dinero robado? ¿A obstruir la justicia? Me encogí de hombros. Me enseñaron que la familia no se debe nada entre sí. Solo estoy siguiendo su lección. El punto de quiebre llegó en diciembre, justo semanas antes de mi graduación anticipada. Caminaba por el campus después de mi último examen final cuando una mujer se acercó a mí cerca de la biblioteca. Era de mediana edad, vestía profesionalmente y se movía con la confianza de alguien acostumbrada a obtener respuestas. Natalie Price, soy la agente Sandra Martínez del FBI. Me gustaría hablar contigo sobre tus padres. Mi sangre se heló, pero obligué a mi voz a mantenerse firme. No tengo padres. Entiendo que han estado distanciados, pero tengo registros que muestran que James y Patricia Price te reclamaron como dependiente en sus declaraciones de impuestos hasta el año pasado. También te han listado como su contacto de emergencia en varios documentos financieros. Eso es nuevo para mí, dije con honestidad. No he hablado con ellos desde el verano pasado. Le han dicho a los investigadores que su hija los está ayudando a manejar sus finanzas de manera remota. Afirman que tienes acceso a varias cuentas en el extranjero que han estado usando para esconder activos. La agente Martínez estudió mi rostro cuidadosamente.
Han proporcionado tu información de contacto y registros universitarios como prueba de tus capacidades técnicas. La rabia que me invadió fue tan intensa que en realidad vi puntos rojos en los bordes de mi visión. No solo me habían abandonado. Ahora estaban tratando de incriminarme por sus crímenes. Incluso después de cortar todo contacto, todavía encontraban formas de destruir mi vida. Necesito ver una identificación, dije sacando mi teléfono. Y luego necesito llamar a mi abogado. ¿Tienes un abogado? En unos 5 minutos. Ya estaba desplazándome por mis contactos para encontrar el número de ayuda legal que la universidad había proporcionado. Porque si mis padres afirman que los ayudé a cometer crímenes federales, necesito representación legal de inmediato. La investigación del FBI que siguió fue el mes más aterrador de mi vida. Pero también fue el más vindicativo. Cada documento que proporcioné, cada coartada que establecí, cada pieza de evidencia que probó mi inocencia también probó la culpa de mis padres de manera más concluyente. Cuando finalmente fueron sentenciados a 15 años en prisión federal, no sentí más que alivio de que nunca tendría que verlos de nuevo. Mientras caminaba por el escenario en la graduación, 6 meses antes de lo programado, con el diploma en la mano y una oferta de trabajo de Nexora Labs en mi bolsillo, me di cuenta de que su abandono había sido lo mejor que me había pasado. Me había obligado a convertirme en alguien que nunca podría ser abandonado de nuevo.